Hoy quisiera meditar la liturgia desde la perspectiva de la oración, tanto las lecturas como también el cura de Ars. Es muy sencillo porque en cuanto a las lecturas se trata del diálogo del pueblo, en el caso del libro de los Números, del pueblo con los intercesores de Dios, con los jefes del pueblo y con Dios mismo, como el Salmo resume un poco esta historia de las idas y venidas en el desierto para poder entrar en la tierra de Cam. El hecho histórico es cierto, los exploradores en realidad eran espías, fueron a ver la tierra de Canaán y trajeron una mala y una buena noticia. La buena noticia es que era una tierra próspera y la mala noticia es que los dueños de la tierra no se iban a ir fácil. Si las tardes, acá estamos nosotros, no iba a pasar así. Entonces, lo que escuchamos, ¿no? Y Dios vuelve, y no vamos a hacer una disección psicológica, porque acá los psiquiatras, con todas las historias que nos cuentan y las cosas que hacía el pueblo, tienen para hacerse una panzada. Simplemente vamos a decir que el Señor también pedagógicamente le expresa a Moisés, y Moisés seguramente, aunque como ayer decía la lectura, era el hombre más humilde o más paciente, porque se puede traducir también por paciente, de toda la tierra, seguramente que veía los defectos del pueblo. Y entonces, una vez más, Moisés en la oración, la intercesión. El Salmo lo pone hermoso y dramático. Estaba en la brecha, pero no en la brecha de luchas o de batallitas nuestras, lo que yo pienso, faremo da noi, como les contaba alguna vez, que se decía en Italia, le dijeron a Pablo VI, y Pablo VI dice, faremo da noi, haremos de nosotros haremos, nosotros veremos, y Jesucristo que dijo yo soy, ¿qué hacemos con Jesucristo? Y acá el pueblo es el pueblo de Dios, en definitiva no es el pueblo de Moisés. Acordémonos la queja de Moisés, ¿no? El pueblo lo hiciste tú, hacete cargo, le dice Moisés. No vimos todo en la liturgia, pero Dios le responde, bueno, vos también no te hagas cargo solo y compartí. Entonces ahí él empieza a delegar. Pero bueno, es hermosa la enseñanza y vuelve una vez uno a darle la razón a Salomón que nihil novus sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol. Y entonces todas las situaciones pensables o impensables de nuestra vida se resolverían si leemos atentamente la Sagrada Escritura. La oración de Moisés como intercesión entre Dios y el pueblo, y no una oración cualquiera. Estaba en la brecha, dice el Salmo, intercediendo por su pueblo. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la adversidad? ¿Con huidas, con exageraciones de la realidad? ¿O en definitiva seguimos el camino de Moisés? Ver, juzgar, interceder, pedir, llevar a la oración. Una oración que tiene que hacer cambiarnos a nosotros mismos, porque el Evangelio nos muestra que Jesús cambia. Ustedes podrán decir, claro, Jesucristo, por la unión hipostática, decimos con corrección de Él que es verdadero Dios y es verdadero hombre, pero ese ejercicio humano es un ejercicio humano natural y cierto que hace Jesús. Cuando esta cananea lo persigue con los gritos, inclusive los discípulos que interceden no interceden para que le haga el milagro, interceden para que se vaya a otro lado, porque nos molesta con sus gritos. Y es la primera vez que Jesús sale de Israel, que va a Tiro y Sidón, la actual Siria, y una mujer de ahí le pide a Jesús este milagro, ¿no? El texto, obviamente, por esto y por la terminología. La palabra en arameo perrito, que traduce en cachorro, mal, porque es perro chico, no infante, la palabra perrito designaba en el lenguaje coloquial a los paganos. Entonces Jesús no se la pone fácil, primero se hace el que no oía. Después ella, cuando llega a hablar, le dice, no está bien tirar el pan de los hijos a los perritos. Sí, Señor, dice, pero los perritos comen de lo que cae de la mesa de los hijos. Qué grande es tu fe, que se haga como quieras. Cambia de opinión Jesús. La oración hace que cambie de opinión Jesús. Jesús cambia de opinión y nosotros en la oración cambiamos de opinión. ¿Es un diálogo la oración o es un hechizo para ver si yo puedo controlar a Dios y la situación? Y por último, no hay dos sin tres, el santo cura de Ars, un gran apóstol de la sencillez. En el mes de febrero del año 1815 llegaba un cura que ni siquiera, porque me tomé el trabajo de buscarlo,
Nunca tuvo el título de cura. Por eso yo los títulos, está bien, hay que buscarlos, porque para llegar a algunos lados uno tiene que tener el título, pero los títulos son permiso de talento, no indican que uno tiene talento. Y acá el cura de Ars no tenía el título de párroco. Y sin embargo, en 41 años cambió esa parroquia. Decía la gente, Ars ya no es Ars. Y la cambió con una oración. La cambió con una oración que era piadosa y la cambió con una oración como la que yo decía, que hacía cambiar a él y a Dios. Y por eso lo primero que hace cuando llega es enterarse del nombre de la gente. Los anota en un pañuelo, hace hacer un corazón y lo pone en la Virgen, que todavía está en Ars, en lo que era la parte de la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva ahora está dentro de una basílica más grande, ¿no? Y entonces lo primero que hace, y después él hace oraciones, sacrificios. No puede ser que la gente no venga a misa y se quedaba toda la noche en oración. La austeridad, la predicación. Ese cura que pasaba hasta 18 horas confesando, que vería gente de toda Francia y que tenía admiración de muchos, como Bossuet, el gran predicador Bossuet. Él decía, quieren aprender, a los sacerdotes jóvenes les decía, quieren aprender a celebrar la misa, vayan a Ars. Y este cura que también sufrió, como decía Leonardo Castellani, ese escritor que yo a veces un poco, dice, se peleó con todos menos con Dios, dice, hasta con él mismo. Y Leonardo Castellani decía, cuando le hicieron un homenaje, dice, miren, la verdad, nunca me hicieron mal ni los masones, nunca me hicieron mal los cipayos, nunca me hicieron mal estos, aquellos. Dice, las veces que me hicieron mal me lo hicieron adentro de casa. Y al cura de Ars le pasó lo mismo. Los compañeros sacerdotes, por envidia, por lo que sea, por miseria, un sacerdote que llega con 32 años a Ars, su primer destino después de una vida difícil, después de un estudio, porque no era ignorante, lo que pasa es que no sabía latín. Cuando consigue permiso para estudiar el contenido de las materias en francés, él logra recibirse, bien, tampoco era una luz, pero tampoco era un tonto, ¿no es cierto? Pero siempre la predicación en la sencillez. Dicen que en los últimos años lo único que se le entendía era recen y amen, y siempre terminaba hablando de la Eucaristía y terminaba llorando porque se emocionaba de la misericordia de Dios. Vamos a pedir a este sacerdote que se dejó transformar por la oración hasta negar todo lo humano, todo lo que era comodidad. Fue toda una historia para los curitas que lo acompañaron, que use un poco de calefacción, porque con los problemas de hueso que tenía y la humedad que todavía hay en Ars era tremendo. El hecho de que él para él mismo comía la papa toda la semana, pero cuando venía otro le hacía la comida espléndida, porque el verdadero santo se purifica primero él, y nos enseña eso con la oración. Nos encomendamos a él. El Papa Benedicto intentó para el año del sacerdote que fuera patrono de todos los sacerdotes, pero los religiosos protestaron, así que sigue siendo solamente patrono de los párrocos diocesanos, pero ciertamente que el cura de Ars cuida a todo sacerdote que ejerce con sencillez, con confianza y sin mezquindades su ministerio, porque uno recibió gratis para dar gratis. Nos encomendamos a él y le pedimos que también nosotros participemos de la gracia del sacerdocio en la Eucaristía, en la reconciliación, en la cual él destacó con su don de consejo y de discernimiento. Que también el Señor nos ayude a encontrar en la palabra de Dios el consejo y el discernimiento para hacer fecunda nuestra vida. Que así sea.